Saludos. Titulamos este vídeo "El agua no se curva en el esferoide Coco", per 87. Por tanto, con esta etiqueta de per es un vídeo sobre preguntas, sobre experiencias y sobre reflexiones. Por tanto, estos vídeos tienen una parte de subjetividad, pero que nosotros vamos a argumentar el fondo de lo que queremos explicar con elementos reales, como son en este caso el esferoide Coco, es decir, un cuerpo del reino vegetal. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son los dos objetivos fundamentales de este vídeo? Pues decir que muchas veces cuando nosotros exponemos nuestro modelo, que no es nuestro, sino de la conciencia del cosmos tierra toroide o tierra cóncava toroide, muchas veces pues a la ligera pues nos piden pruebas, danos pruebas de este modelo. Entonces nosotros realmente las pruebas las encontramos pues en todo el reino animal, vegetal e incluso mineral, como vamos a ir viendo. Pero más que pruebas, en el sentido totalmente cientifista, pues son indicios, porque nuestro modelo tiene una parte que podemos decir sutil, imperceptible o espiritual, y esa no la podemos traer de manera directa, pero de manera indirecta sí podemos llegar a este modelo. Por tanto, este es el objetivo de este vídeo, presentar pues este fractal de nuestro modelo cósmico, y también, como indica su título, el agua no se curva en el esferoide Coco, pues hacer también alusión a este término o a esta frase que es como un mantra que repiten pues los terraplanistas, afirmando que el agua no se curva. Pero nosotros decimos que todo se curva en esta realidad, todo describe una curva de proyección de la fuente hacia el exterior, y después, al igual que un boomerang, pues una vuelta al centro. Por tanto, nosotros decimos que el agua, como totalidad que no se puede apreciar de modo físico directo, pues tiene que curvarse. Y una prueba también de esa curva es que precisamente en este coco, en este esferoide Coco, pues nos muestra que en su interior está el agua y curvándose de modo necesario por toda esa superficie cóncava, es decir, es un esferoide que no es el oficial. El oficial podemos definirlo como esferoide convexo, pero el nuestro es por el interior, por eso es cóncavo. Y aquí, como realmente ya algunos están apreciando que todo vive, tiene una vida, porque procede de la vida de la fuente, pues este elemento vivo vegetal, pues en él te demuestra que el agua tiene que curvarse, el líquido que tiene en su interior. Entonces, este es el vídeo, los puntos que vamos a ir desarrollando, porque para dar esta prueba que nosotros vemos fractales en todos los reinos. Entonces vamos a desarrollar dos aspectos: el aspecto de la forma del coco y también lo que decimos el camino, porque el desarrollo del coco, como de toda vida, te refleja un camino, y ese camino nos puede servir a nosotros también para comprender que esta forma de actuar, la fuente o la divinidad o el creador, pues no se puede alterar. Por tanto, también la oscuridad en su ataque actual, pues tampoco podrá alterar
como decimos, a la larga, a la corta sí está alterando evidentemente de modo exterior esta realidad, pero nunca podrá imponerse de modo definitivo porque nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y eso también nos lo muestra el coco como fruto que se transforma en semilla y cómo la semilla pues realmente rompe el exterior, y en ese sentido es también una metáfora del rompimiento por el interior hacia ese exterior que nos vampiriza en este momento actual. Entonces vamos a desarrollar puntos en relación con la forma. El punto número 1, vamos a describir brevemente el cocotero, que es el árbol, después el fruto y la semilla, la estructura concreta del coco y cómo el cosmos tierra toroide, la estructura del cosmos tierra toroide en cuanto a la forma se refleja en el coco, y después lo van a ver un coco de modo real con dichas implicaciones, y finalmente pues una metáfora del camino que te indica la semilla del coco que se impone a la corteza, en este caso la semilla interior del ser humano, siguiendo su propia conciencia interior, pues a la larga se impondrá a la corteza exterior infradimensional que desde siempre pues nos vampiriza. Entonces, en relación con esta forma, vemos realmente el cocotero que tenemos a la izquierda, vemos los cocos y vemos aquí pues realmente su procedimiento, que esto sería el camino. El árbol produce el fruto del coco, el coco cae en tierra y se transforma en semilla, y del propio coco pues va emergiendo un nuevo árbol, y este es el ciclo de la vida que no se podrá nunca subvertir por la oscuridad realmente. Y aquí vean cocos que ya están germinados y está emergiendo pues la nueva planta. Entonces, en relación con la estructura del coco, pues aquí ya nos interesa porque todos estos fractales, todo el mundo vegetal y animal, incluso mineral, son fractales, pero cada fractal refleja distintos aspectos. Entonces nos interesa particularmente el coco porque refleja algo que es difícil reflejar, que es el tercer eje, porque como verán aquí, pues existen tres porciones de las cuales pues son las tres fuerzas iniciales reflejadas pues en la corteza dura del coco. Vean su interior, que es como es un fractal del interior, que es sutil y hueco, y esa es la estructura que vamos a ir nosotros viendo. Aquí pueden pausar y leer las capas que tiene este coco: un epicarpio, que es la parte más exterior, un mesocarpio formado por este tipo de fibras, y un endocarpio, que es la parte dura del coco y con sus partes interiores, donde la principal es la pulpa, que es comestible y es la más conocida. Y aquí tienen otra imagen de ese coco en el cual está también la otra tipología, es el esocarpio, el mesocarpio, el endocarpio, pues sería la corteza dura, y después entre la corteza dura del endocarpio y la pulpa, que es el endosperma, pues existe una fina capita que es el tegumento. Nosotros, si tuviésemos que decir en relación con las cortezas que se establecen aquí en nuestra dimensión, diríamos que el tegumento sería la fina corteza natural, y en cambio pues la otra parte del endocarpio, que es la parte dura, pues sería un fractal de la infradimensión, que es de donde nos vampiriza, podemos decir, y toda la parte endosperma pues es la pulpa, que es comestible y es la más conocida. Entonces, en cuanto a esta estructura de nuestro cosmos que tenemos aquí, uno de sus ejemplos o de sus esquemas, esta estructura como está reflejada en el coco, pues ya muchos sabrán que en el cosmos tierra toroide todo procede de este centro, y desde el centro pues va creando todas las capas, sobre todo en dos polaridades, pues es un crecimiento desde el interior hacia el exterior. Exactamente, el coco pues va creciendo como toda fruta desde el interior hacia el exterior. También otro reflejo del cosmos
en el coco o en todas las frutas es que el interior es más sutil. El interior del cosmos es lo sutil de lo sutil, pero poderoso porque es la fuente, y al igual que le sucede al coco, fíjense que la parte más interior es más sutil, más ligera. En cambio, en comparación con la parte exterior, que es la parte más densa y más dura de la corteza. Y también pues es lo esencial del cosmos Tierra, pues toroide, pues son tres partes fundamentales: un centro, que sobre todo lo reflejamos en amarillo, y después dos esferoides, el cielo rojo y el suelo azul, que podemos decir. Es decir, esto es la triunidad, y la vamos a ver reflejada aquí en el coco, como acabamos también de ver estos tres puntos, que en la corteza se refleja ese 3. Y también queremos que, viendo esta lámina, para ver cómo todos estos fractales, todos son fractales, todo lo vivo es fractal de este modelo sencillo y simple y profundo del cosmos Tierra toroide, vean también que otros fractales ya lo hemos estudiado con profusión, como el corazón, como la piña en un vídeo anterior. Y entonces queremos ya también aquí exponer, por ejemplo, la posición natural de la piña, que fíjense, la posición natural de la piña es idéntica a la del corazón. En cambio, ya la piña artificial, como la que tenemos aquí, colocada en un patio central del Vaticano, pues esta no tiene esa posición, esta tiene la posición invertida, es decir, es una forma piramidal, distinta a la natural, de la piña natural y del corazón natural, porque realmente por algo la oscuridad toma ejemplos reales, pero siempre le da su direccionamiento. Entonces también queremos que se fijen que en la posición natural, que es esta, aquí en relación con la artificial, en esta posición natural, fíjense que existe una inclinación, y eso también tiene correspondencia utilizada por la oscuridad para decir que en el modelo suyo cósmico pues existe una inclinación que da lugar en su modelo, evidentemente, a las estaciones, por ejemplo, que es la inclinación del eje de la Tierra en relación con el plano de la eclíptica, que nos dicen que es una inclinación de unos 23,5 o 4 grados. A veces le dan distintos, varían algo, pero por ejemplo si le das el valor de 23,4 grados, pues si tú eso lo restas de la perpendicularidad exacta de los 90 grados, pues te da el 666. Porque es que no pierden puntada, podemos decir, la oscuridad para poner todos sus símbolos. Pero lo que queremos decir que esta inclinación que toman para el modelo suyo, pues realmente es semejante a una inclinación que tiene el corazón, por ejemplo, incluso la mayoría de los frutos, con respecto a su eje, que en este eje sería el eje de la columna vertebral con toda la parte eléctrica, ese tipo de inclinación. Estamos diciendo todo esto para que la persona vaya comprendiendo cómo el modelo que nosotros estamos compartiendo pues es utilizado por la oscuridad, pero de manera artificiosa y engañosa, podemos decir, pero la naturaleza en cambio te lo muestra como estamos nosotros aquí compartiendo. Entonces, ahora queremos que vean también un coco natural para ver esto que estamos nosotros reflejando. Entonces aquí tenemos un coco natural, y entonces fíjense las tres partes que están aquí. Por eso hay pocos frutos en que se reflejen, sobre todo el 3. Por ejemplo, en lo que hemos visto anteriormente de la piña, se reflejan, como ya sabrán, en cada cápsula de los piñones se reflejan pues las dos fuerzas, las dos espirales, porque las dos direcciones van enmarcando cada cápsula del piñón. Eso lo hemos visto en vídeos anteriores. Pero entonces el tercer eje es difícil reflejarse, se refleja mucho menos. Pero aquí en el coco sí, es uno de los pocos elementos en que se refleja el 3. Fíjense, son 3 porciones. De esta manera se verá mejor las 3 porciones, una mayor, más amplia, y otras dos. Bueno, pues en la mayor más amplia suele coincidir, como están viendo, con un punto más destacado de los 3 puntos. Por tanto, este coco pues te refleja esta trinidad, porque en este punto central es de donde va a emerger la nueva vida del ciclo nuevo de la semilla transformándose en planta, como vamos a ir viendo, y ya sabrán muchos. Entonces empieza a crecer, y ¿cómo va creciendo? Pues que también existen dos vórtices, que estos sí son más visibles, positivo y negativo, podemos decir, o masculino y femenino, y hasta
desgastan y hacen que se vaya propagando, podemos decir así, la vida. Y entonces aquí en este interior, cuando el coco está más o menos fresco, pues existe el líquido, existe el agua, pero el agua está totalmente comprimiendo y creciendo hacia el exterior. Entonces el agua interior está curvándose y entonces en ese momento el coco no es comestible aún. Entonces cuando se coge el coco y se agita, como aquí hacemos nosotros ahora mismo, habrán visto este sonido. Entonces este sonido es ya indicio de que ya puedes abrir el coco y comerte esa pulpa y ese líquido. Y entonces ahí en el líquido, en relación con estos terraplanistas, pues en este interior tiene que estar curvándose ese agua. Tiene que estar curvándose precisamente porque va propagándose y creciendo hacia el exterior, esa presión exterior. Por tanto, lo mismo que pasa en el coco, en todo el modelo cosmos tierra toroide, pues el agua como totalidad se curva. Ahora, en espacios parciales y concretos y pequeños, pues no se puede apreciar. Es imposible apreciar ese tipo de curva. Y ya lo hemos explicado en otros vídeos, pero tiene que producirse porque en el interior, si tú creces toda la fuerza, que también es el éter, que el éter empuje, pues todo hasta la luz se tiene que curvar, ni más ni menos, porque estamos en un sistema cerrado. Entonces, esto no solamente se explica en el reino vegetal, sino en el reino animal, incluso en el reino mineral, ese crecimiento empujando desde el centro, y explica mucha fenomenología, como alguna que vamos a ver aquí, vamos a recordarla, aunque ya lo hemos hecho en otros vídeos, de este tipo de curvatura que se tiene que ir produciendo desde ese interior más sutil. Por eso el agua se curva y se curva todo. Entonces, vean que el interior es más sutil, y verán también que muchas veces si la persona pues corta plantas o cebollas, que también son fractales, algunas veces ves aquí en el centro cavidades huecas. Claro, esas cavidades huecas es porque de ahí donde se está produciendo el empuje de una parte más sutil, etérica, al igual que en una manzana. Si cortan la manzana verán que la parte más próxima a Sevilla son cápsulas en que hay oquedades, hay como espacios vacíos. Pues no están vacíos, están produciéndose ahí el empuje de la fuerza sutil. Y entonces no solo en los vegetales de ese empuje desde el interior sutil, sino incluso explican pues formaciones como las geodas que tenemos aquí, porque muchos amantes y coleccionistas de minerales pues a veces dicen: nunca he entendido yo cómo se pueden formar las geodas, que algunas de ellas, como las de amatista, son preciosas, porque fíjense, son estructuras que están cerradas, son esferoides cerrados, los partes, y entonces ves que están huecos por su interior y tienen a veces unos cuarzos, como este que es una geoda de cuarzo, y cuando es otro tipo de tonalidad se le da el nombre de amatista, pero muy bellos, muy bellos. Entonces, ¿cómo se ha producido esta parte interior? Pues sencillamente has clausurado un espacio, y el éter, que es omnipresente y está en todo, pues en este espacio clausurado, al igual que sucede en los frutos, pues empieza a empujar, y a lo largo del tiempo va formando estas geodas. Y esta es la única explicación más coherente, porque también tenemos que decir que incluso en alguna de estas geodas pues han encontrado agua en su interior, y algunos se preguntan: ¿y cómo ha llegado a ese agua cuando esto estaba totalmente clausurado? ¿Cómo ha llegado desde el exterior? Pues es que no ha llegado desde el exterior, es que ha llegado también desde el interior, al igual que le pasa al coco, porque como ya han visto, cuando agitas un coco que ya está maduro, pues entonces el agua suena. ¿Y por qué suena? Porque hay entonces ya una porción de aire, evidentemente hay una porción de aire, y entonces que está en el interior del coco. Entonces la pregunta para la persona que quiera aplicar su discernimiento sería: bueno, ¿y cómo ha llegado ese aire al interior de ese coco? Porque puedo explicarme que a través de la savia del coco pues haya llegado pues esa pulpa que es jugosa, incluso el agua pues podría ser también que llegase, pero ¿cómo ha llegado aire ahí? Pues ha llegado aire ahí desde el interior omnipresente del empuje del éter, que está en todo realmente. Al igual que le pasa
a las geodas desde el interior formando esa oquedad. Incluso habrán visto algunas personas que busquen lo que son estalactitas excéntricas, que lo hemos compartido en algún otro vídeo que tienen aquí. Estalactitas excéntricas es que en determinadas grutas que se han abierto a las personas, pues han visto que existen estalactitas que en vez de seguir lo que se llama el movimiento de la gravedad, que no es la gravedad, sino es el éter empuje, pues en vez de caer hacia abajo, de arriba abajo, pues caen y van incluso en dirección opuesta. Entonces, ¿cómo es posible que este movimiento? Pues lo único que te lo explica pues es este empuje que en esa gruta al estar totalmente cerrada muchísimo tiempo, desde su interior, una superficie, un cuerpo clausurado desde su interior, pues empuja en todas direcciones. Entonces al empujar en todas direcciones pues forma este tipo de empuje de las estalactitas. Solamente esto es explicable, al igual que las geodas, desde el modelo que estamos compartiendo del cosmos Tierra toroide, que desde el interior se proyecta todo, al igual que desde el interior del ser humano, a partir de su corazón, cuando existe la fecundación, pues empieza a crecer el ser humano desde el interior. Entonces, que la persona se pregunte esto, ¿desde dónde procede el aire interior que se encuentra en un coco? Y quizás llegue, si tiene un pensamiento de tipo arborescente como el nuestro, pues a comprender que la verdad es simple y profunda y que la encontramos en toda la naturaleza, en todos los reinos, en el reino vegetal, incluso en el mineral, como estamos nosotros aquí compartiendo. Todo esto en relación con la forma, que nos da una gran lección. Y ahora en relación con el fondo o con el camino. Entonces el camino de la naturaleza, vean aquí un coco que entonces empieza ya a crecer y a brotar a partir de él pues una nueva planta que se transformará en una palmera cocotera realmente. Entonces este es el modelo natural. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Pues nos enseña que este modelo natural no se puede superar, y haciendo una metáfora con todo lo que está pasando, que estamos siendo atacados desde aquí, desde el exterior, de todo el exterior, pues decir que una parte más sutil y no contaminada por el exterior de la corteza romperá la presión exterior, al igual que la semilla rompe la presión de todo el exterior de la corteza. Y entonces esa parte sutil, empujada por la fuerza interior, que también se proyecta aquí en este coco, pero que en el ser humano se proyecta en el interior de su corazón y de su conciencia, empujada por esta fuerza interior, pues emergerá a un nuevo ciclo, igual que le sucede pues a la semilla del coco, emergerá a un nuevo ciclo, y quizás en nuestro caso pues a un nuevo mundo o a una nueva dimensión, porque nosotros sabemos que no estamos aquí para estar repitiendo siempre eternamente, sino para adquirir el conocimiento y el acercamiento a la fuente. Entonces terminamos afirmando que la fuerza exterior de la oscuridad infradimensional, que ahora mismo nos está atacando, no podrá someter a los humanos que siguen su conciencia interior. Ahora, a los humanos que se han vendido y que no siguen su conciencia exterior, pues sí estaremos sometidos de modo lamentable. Porque entonces los humanos que siguen su conciencia interior, pues ellos son y serán la semilla de la fuente original. Entonces, entre todos los humanos, pues aquí habrá un grupo que seguirá el camino al igual que sigue la semilla, y se prolongará, y la oscuridad no podrá nunca imponerse de modo permanente en esta realidad. De modo temporal limitado sí, lo hemos visto que se impone durante algún tiempo, pero finalmente el ser humano vuelve a brotar, al igual que brota la semilla del coco cuando germina. Terminamos deseando fortaleza para todos los humanos que estamos resistiendo y que tenemos la fortuna de ir comprendiendo esta realidad que es simple, profunda y verdadera, y que late en nuestro interior.